Para entender de verdad por qué hoy se rechaza un fraude electoral en la Universidad de San Carlos, primero tenemos que entender algo mucho más profundo. El precio que esta universidad ha pagado a lo largo de su historia solo por pensar diferente, por formar profesionales con criterio y por atreverse a señalar las injusticias del poder. Y esta frase es la clave de todo. Lo que está pasando hoy, esta cooptación institucional por el grupo de Walter Mazariegos, no es algo que surgió de la nada, no es un fenómeno aislado, no. Es en realidad el capítulo más reciente de una historia larguísima y muy sangrienta de terrorismo de Estado en contra de la inteligencia guatemalteca. Las cifras, la verdad, hielan la sangre. Este número que ven, más de 800, está tomado del Muro de la Dignidad en el campus central y representa a estudiantes, catedráticos, trabajadores, asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado interno. Pensemos en eso por un momento. 800 vidas, 800 proyectos de futuro que fueron arrancados de raíz. Una hemorragia intelectual de la que el país, francamente, jamás se ha recuperado por completo. Entonces, para poder comprender la magnitud de lo que está en juego hoy, tenemos que hacer un viaje. Un viaje al pasado. Tenemos que recordar y, sobre todo, nombrar a quienes pagaron el precio más alto que existe, solo por pensar. A ver, mucha gente cree que la violencia contra el pensamiento en la universidad empezó en los 80. Pero no, la historia es mucho más larga. Empezó bastante antes, de hecho. Justo en el momento en que la USAC alzó la voz para exigir algo fundamental, el respeto a su autonomía. Para ubicarnos, regresemos a los años 50. En 1954 derrocan a Arbenz y con eso se instala la contrarrevolución. Y para 1956 el ambiente ya estaba muy tenso. La universidad, que protestaba por su autonomía, era vista como una amenaza por el régimen de Castillo Armas. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Plomo. Esa fue la primera y muy sangrienta advertencia. Salvador Orozco, Álvaro Castillo Urrutia, Julio Arturo Acevedo, Julio Juárez, Ricardo Carrillo Luna. Sus nombres quedaron grabados para siempre en la memoria del movimiento estudiantil. Fueron el primer aviso de que en Guatemala alzar la voz desde un aula universitaria podía, literalmente, costarte la vida. Bueno, ahora avancemos un poquito. 6 años para ser exactos. Ya estamos en 1962. El país está bajo el régimen corrupto y fraudulento del general Idígoras Fuentes. Guatemala era un hervidero de protestas. ¿Y adivinen quiénes estaban al frente de la resistencia cívica? Una vez más, los estudiantes de la USAC. La respuesta del régimen fue brutal. Querían dar un ejemplo. Y así fue. El 12 de abril, justo frente a lo que era la Facultad de Derecho, una patrulla militar, sin decir una palabra, sin ninguna advertencia, simplemente abrió fuego contra la multitud de estudiantes que se manifestaban en paz. Jorge Gálvez Galindo, César Armando Funes, Noel Arturo López Toledo y también Felipe Gutiérrez Lacán, que era apenas un estudiante de secundaria y que también estaba ahí participando en las protestas. Sus cuerpos quedaron tendidos en el suelo. Otra masacre, solo para acallar el reclamo de democracia. Estas son las palabras que están grabadas en la placa que los recuerda. Son palabras que de verdad te hielan la sangre. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad que, como casi todos los que se cometieron contra la comunidad universitaria, siguen la más absoluta impunidad. Y ahora tenemos que hablar de un nombre que quizás simboliza más que ningún otro la sangre que se derramó por la autonomía y la justicia social en Guatemala. Hablemos de Oliverio Castañeda de León. Corría el año 1978. Pleno régimen represivo del general Lucas García. Oliverio era el secretario general de la AEU. Tenía apenas 23 años. Y con esos 23 años tuvo una valentía increíble. Señaló públicamente, con nombre y apellido, al ministro de Gobernación como el cerebro detrás del terror paramilitar. Imaginen la tensión en el ambiente. A pesar de que su nombre apareció en una lista de muerte publicada por el llamado Ejército Secreto Anticomunista, Oliverio no se cayó. No se escondió. El 20 de octubre, un día simbólico, el día de la Revolución, salió y dio su último discurso. Podrán masacrar a los dirigentes estudiantiles, pero mientras haya pueblo, habrá revolución.
Esas fueron sus últimas palabras en público, gritadas con el puño en alto, frente al mismísimo Palacio Nacional. Fue, a la vez, una premonición y una promesa. Apenas unas horas después, la amenaza se cumplió. A poquísimos metros del Palacio Nacional, a plena luz del día, un sicario le disparó por la espalda. Y con una frialdad que todavía hoy estremece, se paró sobre su cuerpo ya herido y lo remató. El mensaje del Estado no podía ser más claro ni más aterrador. Lo de Oliverio no fue un hecho aislado, fue más bien el preludio del infierno, porque en la década de los 80, los gobiernos militares pusieron una etiqueta sobre la Universidad de San Carlos, enemigo interno, y con esa etiqueta se desató una persecución sistemática y terrible. Las tácticas eran diversas, y todas brutales. Hubo una verdadera cacería humana de profesores. Se cometieron masacres en lugares que debían ser de cultura, como el Paraninfo. Se usó la tortura como una forma de advertencia, dejando cuerpos mutilados en la entrada del campus. ¿El resultado? Un exilio forzado masivo, una fuga de cerebros de la que el país, como ya dijimos, nunca se recuperó. El punto más bajo de esta violación a la autonomía llegó en 1985. Ese año, un tanque de guerra del ejército derribó el portón principal de la ciudad universitaria. Más de 500 soldados ocuparon el campus. Es que la imagen lo dice todo. Un tanque de guerra contra una universidad, contra libros. Y hay algo que es crucial aclarar. Estas más de 800 víctimas no eran combatientes guerrilleros como decía Unai a través de la propaganda militar. No. Eran estudiantes, catedráticos, científicos, artistas, poetas. Eran, en pocas palabras, el futuro de Guatemala. Y fue su propio Estado el que los ejecutó. Y bueno, todo este recuento tan doloroso nos trae de vuelta al presente. Porque, créanlo o no, hay una línea directa, una conexión muy clara entre el terror de ayer y la crisis que se vive hoy. Lo que este cuadro ilustra es básicamente el punto central de todo este análisis. A ver, los métodos han cambiado, claro. Antes era la bala, la tortura, el tanque. Hoy es el dictamen jurídico fraudulento, la auditoría que te intimida, la ocupación mafiosa. Las herramientas son distintas, sí. Pero el objetivo es idéntico: silenciar la voz crítica de la universidad. Y es por eso que oponerse al fraude actual no es solo una lucha administrativa, no es una pelea electoral y ya, no, es un acto de memoria histórica. Es una forma de honrar a esos más de 800 mártires que dieron su vida por una universidad libre y crítica. La gente que protesta hoy está defendiendo ese legado, un legado de sangre, sí, pero también de resistencia y de dignidad. Defienden que la universidad cumpla su lema, ese idi enseñad a todos, y que no se convierta en el pequeño feudo de una mafia que solo sirve a sus propios intereses. Al final del día, la lucha es por ellos, por los que ya no están, es por las generaciones que vienen, y es fundamentalmente por la autonomía. Y la pregunta que nos queda en el aire es: ¿cómo se honra de verdad la memoria de quienes lo dieron absolutamente todo por una institución?